Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial de Bentley View. Vamos a explicar las herramientas que nos ofrece este visor del software MicroStation. Vamos a ver la barra de menús, los botones de herramientas, y vamos a trabajar con las herramientas sobre una planimetría ejemplo. Vamos a realizar mediciones y finalmente vamos a realizar una impresión de prueba. Bien, vemos la barra de menús, las opciones que nos ofrece. Vemos que se compone un menú archivo, nos permite explorar el proyecto, un administrador de raster, menús de impresión, propiedades, firmas digitales, historial, revisión del historial, herramientas de edición, muy cortito. Seleccionar por atributos, nombres de grupos, información de los elementos, cambios en la escala de dibujo, preferencias de vista y de visualización del entorno, y asignación de botones, herramientas, entrada de teclado. Vamos a verlas todas. Vamos a ponerlas por aquí. Geográficas, de medición, explorador de proyectos, propiedades, información de los elementos, selección por modo cercado, etiquetas, vistas, atributos de vista, tamaño de vista, ventanas, ayuda, un menú de ayuda. Bien. Vamos a abrir nuestra planimetría de ejemplo. Por ejemplo, esta. Bien. Vamos a realizar mediciones sobre esta planimetría con la herramienta de mediciones. La podemos seleccionar desde aquí, abriéndola como una caja de herramientas, o desde aquí desplegándola manteniendo el clic. Bien, vamos a poner como una caja de herramientas. Vamos a medir una distancia. Vemos que en el margen inferior izquierdo nos dice medir distancia entre puntos, introducir punto de origen, por ejemplo así, entre estos dos puntos. Vemos que en el centro de mensajes ya nos dice la distancia. Vamos a abrir el centro de mensajes para poderlo ver. Vamos a volverlo a hacer. Que nos dice distancia verdadera, distancia proyectada. Aquí también nos lo dice. Vamos a llevárnoslo aquí y lo veremos mejor. Vamos a volverlo a hacer. Medimos entre dos puntos, nos acercamos al dibujo, medimos entre dos puntos, entre este vértice y este. Nos dice una distancia verdadera, una distancia proyectada. Nos dice incluso coordenadas del punto de origen y coordenadas del punto final.
Y en el caso de que hubiera una diferencia de cota, pues también nos lo pone. Vamos a ver que al medir distancia podemos medir también a lo largo de un elemento, medir perpendicularmente, medir el mínimo entre elementos y el máximo entre elementos. Vamos a verlo, medir un elemento. Por ejemplo, realizamos una medición sobre todo este elemento. En este caso tenemos un cercado alrededor de la manzana. Vamos a medir el elemento. Vemos que se nos abre una línea sobre la que vamos midiendo. Seguimos midiendo el elemento. Lo seguimos midiendo. Lo seguimos midiendo. Y lo terminamos. Y nos dice una distancia proyectada, es decir, distancia reducida en el caso que hubiera cota, origen en XY y fin en XY. Vamos a medir perpendicular, por ejemplo, una perpendicular entre este punto bueno, que no lo selecciona porque es un mismo elemento. Vamos a volverlo a hacer. Una perpendicular, en este caso entre este punto y el carril bici. Vemos que siempre nos indica la perpendicular. Nos saca medidas perpendiculares a nuestra planimetría. Por ejemplo, en este caso, si nos fuéramos aquí a medirlo, había una distancia de 5,60 metros con origen X, origen Y, fin X y fin Y. Mínimo entre, nos diría la distancia mínima entre un elemento y otro, lo mismo, 5,60, que era la misma que la perpendicular. Máximo entre, nos definiría una distancia máxima entre las dos líneas, por lo tanto nos sacaría una distancia un poco diferente, es decir, iría a buscar el máximo entre las dos líneas. Vemos que ha buscado el máximo entre los dos elementos. Bien, otros modos de medición. Medición angular, medir radio. Es que nos dice radio primario, diámetro primario, radio secundario y diámetro secundario. La medición secundaria es para las elipsoides. En el caso de los círculos, por ejemplo, este círculo nos permitiría medirle un radio con un diámetro, es un círculo perfecto, tendría un diámetro y un radio. En el caso de que fuera un elipsoide, este también nos diría un radio, un diámetro, se corresponde a su mitad y por tanto no tiene un radio secundario. En el caso de que fuera un elipsoide, pues sí tendría un radio secundario. Pasa que vamos a ver si tenemos en el dibujo alguno. No, también se trata de círculos, no se trata de elipses. Bueno, es un ejemplo. En el caso de que hubiera una elipse, pues nos ofrecería un radio secundario y un diámetro secundario. Bien, medición angular. Por ejemplo, en este caso, cingonios. O en este caso, seleccionamos dos puntos
Dice, siempre tenemos que mirar el menú, la barra de información en el margen inferior izquierdo. Identificar primer elemento, lo que nos pide ahora. Pues identificamos un primer elemento sobre el que medir. Y identificar segundo elemento. Identificamos un segundo elemento sobre el que medir. En este caso, pues también prácticamente los 100 gonios. Aunque parezca un ángulo de 90 grados, como las unidades son... esto está sacado de una topografía, las unidades son topográficas y estamos trabajando en gonios. Bien. Medir longitud. Pues también podemos medir una longitud, identificar elemento. Pues si seleccionamos una, nos dice la longitud de ese elemento. Medir área, dice un elemento y nos da su área. Podemos medir también por puntos. Como vemos, iríamos seleccionando gráficamente el área que nos interesa superficiar. Y nos daría una medida de área. Y cubicar, en este caso, como es un dibujo en 2D, no podemos cubicar. Bien, esto han sido las herramientas de medición que nos ofrece el visor. En el siguiente tutorial sobre el visor vamos a ver las herramientas para imprimir. Bien, espero que os sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente tutorial.